Buenas tardes, ¿cómo estás, Miguel? Buenas tardes, ¿cómo estás, Nora? Muy Muy bien. bien, muy bien. Estamos aquí en nombre de la Comisión de la Biblioteca Popular Porteña para compartir un nuevo micro destinado a resaltar y a recordar a las grandes figuras de la historia nacional. En este caso hemos elegido a José de San Martín, ya que en los próximos días se conmemora un nuevo aniversario de su fallecimiento, ocurrido el 17 de agosto de 1850. Esto sirve como un pequeño homenaje, y ya hemos hablado de Belgrano en otra oportunidad, y dijimos que homenajear significa rendirle un tributo, reconocer los logros y expresar de alguna manera el respeto hacia una persona que brindó su vida por el bien de la patria. San Martín, José de San Martín, merece, por supuesto, estar en lo más alto de la historia nacional, ocupar un lugar muy destacado, no solamente de nuestra historia, sino de la historia de otros países de América, ya que reúne en su persona la capacidad de un genio militar y de una lucha política acompañada de una altura moral indiscutible. Estos minutos que les vamos a dedicar a recorrer su trayectoria para lograr la independencia de los países de América, para conocer su pensamiento político, vamos a recorrer sus epopeyas pasadas, tienen que servir para alentar una reflexión, no solamente sobre lo que ha pasado hace muchos años atrás, sino sobre nuestra actualidad y sobre todo sobre el porvenir. Empezamos recordando un poco quién fue San Martín. San Martín nació en un rinconcito de nuestra patria, en Yapeyú, en el año 1778, ya que su padre, Juan de San Martín, era un funcionario español que ocupaba el cargo de teniente coronel de ese lugar, de esa provincia del Yapeyú. A los 6 años, la familia San Martín regresa a España, y ahí José de San Martín comienza sus estudios en lo que era el Real Seminario de Madrid, donde aprende los primeros conocimientos sobre matemática, literatura y demás. Pero inmediatamente ingresa en el regimiento de Murcia y comienza su carrera militar. Gran labor destacada tuvo en ese regimiento militar, ya que con solo 13 años estuvo en batallas muy importantes, por ejemplo en el sitio de Orán, en el norte de África, y luego combatió a las fuerzas napoleónicas que habían invadido España en la batalla de Bailén. Pero en 1812 decide regresar a lo que era su lugar de origen. Llega inmediatamente, comienza a trabajar, a ponerse al servicio de la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Se le encomienda la formación del cuerpo de granaderos a caballo, cuyo bautismo de fuego fue la famosa batalla de San Lorenzo, a orillas del río Paraná, cerquita de la ciudad de Rosario. En esa batalla él demuestra justamente sus dotes de gran militar, de gran estratega y planificador de batallas. Por eso había recibido una gran formación militar en Europa, ¿no? Ese mismo año, además de preparar batallas, combatir y demás, también se dedicó un poco a la diversión, ¿verdad? Como todo hombre. Y en una de las tertulias conoce a la que luego se transformará en su mujer, Remedio de Escalada. Mucho más joven que él, este matrimonio con Remedios, muchos historiadores lo interpretan como una forma que tuvo José de San Martín de comenzar a moverse en los círculos políticos un poco cerrados de la sociedad porteña. Bueno, continuando con su carrera, en 1814 fue designado general del Ejército del Norte en reemplazo de Belgrano, con el que tiene también una gran comunicación y unas cuantas coincidencias políticas también, y resuelve en ese momento su gran plan continental, ya que él estaba convencido de que no podía lograrse la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata y de otros lugares de América si no se combatía a los centros de poder español, del poder realista aquí en América.
olvidé decir algo. Cuando él llega a Buenos Aires, también comienza su actividad política y funda junto a Alvear, Sapiola y otros jóvenes de la época lo que se llamó la Logia Lautaro. La Logia Lautaro era una sociedad secreta destinada justamente a conseguir la independencia de todos estos países de América. Ya en aquella época, estando en Europa, San Martín nunca olvidó sus raíces americanas y estuvo siempre al tanto de lo que aquí sucedía. Por lo tanto, cuando él supo que a partir de 1810 se habían dado sofocos revolucionarios en el Río de la Plata, en Paraguay, en Uruguay, en Centroamérica y demás, él vio una oportunidad. Vio una oportunidad, exactamente. Él resolvió comunicarse ya con una gran organización que se llamaba la Gran Hermandad Americana, dirigida por un venezolano, Francisco Miranda, y ahí, bueno, se convenció, terminó de convencerse de que los idearios liberales que se habían difundido por Europa con la Revolución Francesa debían, ¿no es cierto?, concretarse, llevarse a cabo aquí en América. Por eso deja su carrera militar, de alguna manera, para hacerla aquí, pero en pos de lograr la emancipación americana, ¿no? Bueno, en 1815 es nombrado gobernador de Cuyo y ahí comienza a formar lo que será el famoso ejército de los Andes. En 1816 ocupa la jefatura de ese ejército de los Andes y nace su única hija, Mercedes, estando en Mendoza, ¿no? Bueno, y pensemos en este año 1816, es un año importantísimo para nuestra historia, porque mientras él está organizando, ideando el cruce de los Andes para pasar a Chile y liberar a otros países, está reunido el Congreso de Tucumán, que tiene como la gran labor concreta fue la de declarar la independencia, ¿no? Bueno, en 1817 parte con su ejército hacia la cordillera y después de las famosas batallas de Chacabuco, después de haber sido derrotado en Cancha Rayada y luego volver a tener un triunfo en Maipú, entra a Chile y declara la independencia. No conforme con eso, piensa en liberar el Perú, pero ahí también tiene una estrategia muy importante que es la de atacar por mar, porque sabía que el Alto Perú era un lugar, un núcleo realista muy importante que no había podido ser vencido a lo largo de los años, ¿no? Bueno, en 1820 él llega al Perú, declara la independencia de Perú, es recibido con todos los honores y es nombrado protector de Perú. Y acá comienza otra historia, porque, bueno, 2 años posteriores sucede lo que vos vas a contar. Sucede una reunión particular, esas reuniones que podríamos decir místicas, esas reuniones quizás que nos brinda o algunos podrían decir producto de la casualidad, y todos sabemos que fue un producto de la causalidad. Es decir, que habían 2 personas en América del Sur que estaban tratando de idear o que tenían los mismos ideales, más allá de sus diferencias, en cuanto a la liberación de los pueblos, ¿sí? 2 personas muy importantes, 2 personas con instrucción académica bastante relevante y también una instrucción militar. En este caso estamos hablando también de Simón Bolívar. Es muy curioso que estos 2 libertadores tuvieron una reunión el 26 y el 27 de julio. Se dice que fue una reunión, se habló mucho de esa reunión, de hecho hay muchos libros escritos, sin embargo, hasta el momento o hasta el 2013, ya les voy a contar por qué, no se tenía certeza de lo que se dijo o de lo que se habló, ya que no había ninguna comunicación escrita, no había ningún documento que avalara todas las teorías que decían o escribieron los historiadores a través de tantos años. En 1922 se reúnen. ¿Pero por qué se reúnen? Porque previamente José Joaquín Olmedo había solicitado la ayuda. José Joaquín Olmedo en Guayaquil solicitó la ayuda de los libertadores. ¿Para qué? Para que ellos se reunieran y pudieran de cierta manera organizar el destino, ¿sí?, de Perú, porque tenían unas ciertas disidencias acerca de cómo se podría constituir la república, o si era una república, o que si fuese un estado
aún dependiendo en cierta manera de España. Entonces habían ciertas diferencias y aún había grupos, ¿sí? Los grupos realistas en Quito, que interferían en todos estos objetivos. De modo tal que ellos fueron invitados y en 1922 se da esta reunión. Posteriormente, en el año 2013, casualmente, un historiador colombiano encuentra un documento que da, digamos, todos los detalles de la reunión. ¿Cuál fue este documento? Este documento estaba, bueno, en el Archivo Nacional de Ecuador, y en este documento era un escrito del secretario de Simón Bolívar que le envía a otra persona. Y en el documento consta cuáles fueron los puntos que se trataron en la reunión de Guayaquil, o la que se le dice la entrevista de Guayaquil. ¿Sí? En esta reunión, bueno, se dice primero de que fue una reunión cordial, fue una reunión muy cordial, ellos pudieron intercambiar ideas, que había solamente una diferencia en cuanto a cómo constituir, ¿sí? Cómo Perú, ya liberado, cómo debía constituir su república o cómo debía constituir su estado. San Martín era un poco más de la idea de constituir un estado en el cual tuviera aún una conexión con el reino de España. Sin embargo, Simón Bolívar creía que la mejor forma de que cada pueblo pudiera liberarse completamente era no tener ninguna conexión. Es por ello que ellos tuvieron esa pequeña diferencia, y en lo que sí se pusieron de acuerdo y en lo que sí estaban de acuerdo era en que los estados y los pueblos tenían que decidir ellos su propio destino, que nadie por encima de ellos tendría que decidir la suerte de cada uno de los pueblos. Es por ello que más allá de las diferencias que pudieron haber tenido, unas pequeñas diferencias, yo creo que como mencioné anteriormente, a pesar de su instrucción militar, a pesar de sus instrucciones y su gran sabiduría, ellos consideraban y ellos siempre estaban en pos de la parte democrática. Exactamente, la de respetar la voluntad del pueblo. Exactamente. No de imponer una idea, sino la de respetar lo que el pueblo pensaba. Sí, es muy interesante todo lo que dijiste, Miguel, porque esto, sí, nunca se pudo conocer realmente qué es lo que sucedió en esa reunión, cuántos días duró, pero sí se supo que, bueno, por los testigos de la época, que ha sido una entrevista muy respetuosa y que los dos demostraron muy buen trato el uno para el otro, ¿no? Exactamente. Y que bueno, también se criticó si San Martín se fue porque no quería ser el segundo de Bolívar y porque Bolívar a lo mejor no quería ponerse al mando de San Martín. Lo único bueno, como vos dijiste, es que acordaron y que gracias a ese acuerdo se pudo terminar, se pudo lograr ese objetivo tan querido por ambos, que era el de liberar a toda América, ¿no? Exactamente. Es un ejemplo. Un gran ejemplo. Un gran ejemplo de renuncias, ¿no es cierto? Bueno, de cada uno que... De encontrar los puntos en común a pesar de las diferencias que pudieron haber tenido. Exactamente. Bueno, ¿qué pasó después? San Martín dejó Perú, renunció a sus cargos y a los honores recibidos, pasó por Mendoza y llegó a Buenos Aires. Ya en 1823 Remedio de Escalada había fallecido, y se instala en Europa. Retorna en el año 1829, pero demostrando otra grandeza. Ni siquiera baja del barco, porque su objetivo era mediar en esa guerra entre hermanos, entre unitarios y federales. Pero al ver tanta crueldad en esa lucha tan sangrienta que envolvía al país, prefirió no inmiscuirse. Y yo creo que con mucha tristeza de ver ese país desangrado, retornó a Europa, fijó su residencia en Francia y ahí murió un 17 de agosto de 1850. Enfermo, ciego, solo, como sucedió con Belgrano, recordando todo eso, esa epopeya, ¿no es cierto?, tan valiosa que él había protagonizado. Sus restos recién llegaron a nuestro país, fueron repatriados en el año 1880, porque también me parece que hubo un poco de olvido, y bueno, por toda una cuestión también se le construyó un mausoleo dentro de la Catedral Metropolitana, donde, bueno, con mucho respeto se conservan sus restos. Un grande de la historia. La verdad que sí. Bueno, y también cabe preguntarse qué lo llevó, qué fuerza tan grande, tan poderosa
lo llevó a San Martín a abandonar toda una carrera política brillante que podría haber tenido en Europa y que le estaba teniendo realmente, para venir a estos lugares que estaban, digamos, divididos en cuanto a pensamientos. Plagados de conflictos. Plagados de conflictos, con mucha pobreza, con mucho desgarramiento. San Martín tuvo que enfrentar mezquindades, tuvo que enfrentar poderes políticos fuertes, un enemigo fuertísimo, un descreimiento de sus propios compatriotas, y batalló con su enfermedad, ¿no? No tuvo el apoyo gubernamental que necesitó en algún momento y sin embargo siguió contra viento y marea y logró fundar nuevas patrias. Es decir, no tuvo el camino allanado y no tuvo, digamos, las condiciones ideales para hacer lo que quería hacer. Por eso se habla de esa altura moral y de de un objetivo fijado que él quiso lograrlo y lo logró, ¿no es cierto? Así es. Lo logró. Y nos dejó muchísimas cosas para pensar, para que podamos reflexionar como pueblo en este momento tan importante que nos toca vivir, volver a hacer una búsqueda en el pasado para enfrentar, ¿no es cierto?, todo este futuro tan incierto que estamos viviendo. Bueno, y tal vez todos esos interrogantes podamos encontrar en la lectura de algunos libros que con mucha amabilidad Nati les puede ofrecer en la biblioteca. ¿Querés empezar con alguno de ellos? Sí, quiero hacer simplemente un breve recorrido, no voy a dar muchos detalles porque la idea es que puedan acercarse a la biblioteca y puedan buscar de su interés, hay para todas las edades. Hay muchos libros de Felipe Piña, que es un gran historiador argentino y que ofrece en diversos formatos, ¿sí?, la historia de los grandes próceres, ¿sí? En este caso, por ejemplo, hay una historieta, tienen una historieta ilustrada por Miguel Etzena, ¿sí?, y el guión escrito por Felipe Piña. En este caso, para el grupo adolescente estaría perfecto. Para los niños mayores de 3 años, Laura Bonavita nos ofrece este gran libro y texto para compartir con nuestros niños, con muchas imágenes y una historia bastante interesante. Y bueno, acá también tenemos otro texto de Felipe Piña, pero una mirada interesante porque es la mirada de San Martín, ya abuelo, contándole sus proezas y todas sus acciones, ¿sí?, a sus nietos. Es un libro bastante interesante y la verdad que vale la pena leerlo, ¿sí? Y después, bueno, tenemos otro que es La voz del gran jefe, ya si queremos algo un poco más en detalle, con, digamos, una investigación histórica, exactamente, Nora. Ya podemos acceder a este libro, que si alguno está interesado, por supuesto que también está disponible en la biblioteca. Bien. Bueno, también tenemos el diario íntimo de San Martín, de Rodolfo Terráneo. Él lo presenta como un personaje que si bien está en el exilio no está quieto, sino que está activo, un personaje que tiene muchas vinculaciones internacionales en el orden europeo y latinoamericano, y que bueno, está en una actividad secreta, digamos, y lo presenta como un diario personal, por eso se llama el diario íntimo de San Martín. José Ignacio García Hamilton nos ofrece Don José. Bueno, acá es interesante porque es otra mirada, como vos decís, una figura de San Martín de carne y hueso, alejándolo de ese héroe mitológico que por ahí aparece en otros libros, con sus frustraciones, sus deseos, sus sueños, sus logros y también sus sufrimientos, ¿no? Una novela que se llama Pasión y Traición, los amores secretos de Remedios de Escalada. Bueno, yo no lo leí, pero esto me parece que me va a apasionar leerlo, de Florencia Canale, que es sobrina en sexta generación de Remedios de Escalada. Entonces, además de ser una novela, no pierde su rigor histórico, porque ella ha trabajado con anécdotas y documentos de la familia y que ha permitido, que este libro tenga un sustento histórico, ¿no? Y para los más chiquitos, José de San Martín, de Balmaceda y Bernasconi. Para los Bernasconi creo que hemos presentado el mismo con la historia de Belgrano, muy entretenido también, es para conocer a los grandes, muy lindas ilustraciones y a la vez acompañado por un rompecabezas de 300 piezas.
bastante interesante. Digamos que tenemos material para todas las edades y para todos los gustos. Exactamente. La verdad que sería interesante que, bueno, aprovechamos la ocasión para invitarlos a la biblioteca porteña Alfonsín Storni para que se puedan acercar y para que puedan compartir, puedan ver estos textos. Por supuesto que estamos en una época particular y previamente tienen que tener comunicación con la biblioteca, con Natalia, para que puedan ponerse de acuerdo y para seguir todos los protocolos correspondientes, para simplemente el retiro de material. Como ustedes saben, no se permite estar en la biblioteca, así que solamente es para la para pedir prestado los libros. Así que bueno, no sé, Nora, no sé si tienes algo más para decir. Yo cerraría con una máxima de San Martín, esos pensamientos que él legó a su nieta, y que son pensamientos morales y además dejan una enseñanza. Y elegí uno referido justamente a la biblioteca, porque él fue amante de los libros. En el cruce de los Andes dice que de los 13 cajones que llevaba, 11 contenían libros. O sea que en ningún momento dejó de leer, ¿no? Fundó bibliotecas en Perú, en Chile, pero bueno, su pensamiento era el siguiente: la biblioteca destinada a la educación universal es más poderosa que nuestros ejércitos. Con eso cerramos este micro, dándoles las gracias por habernos escuchado. Y gracias, Miguel, por acompañarnos. Muchísimas gracias, Nora.